fue muy, fue muy reveladora porque para mí, para este análisis que estoy haciendo, porque una maestra de la coordinadora del Distrito Federal hizo un planteamiento sensato. ¿Por qué en lugar de bloquear no salimos a convencer, a explicar a los capitalinos el porqué de nuestra lucha? ¿Por qué solo decimos que queremos que deroguen la ley? Porque no es una reforma educativa sino laboral, sino que salgamos a dialogar y a expresar lo que creemos. Y según esta crónica, a la maestra la chiflaron, la callaron, porque el diálogo no es lo que interesaba. Lo que interesaba, y ese es el nivel del debate en el que estamos, es ocupar y preservar las posiciones, los presupuestos, los privilegios, y hacer a un lado la capacidad de un diálogo que permita escuchar e intentar convencer. Y esa es una de las frases, por cierto, que utiliza Jorge Cepeda y que me parecen totalmente acertadas. A los maestros de la CENTE se les olvidó que el método democrático incluye convencer, no tal vez al gobierno de Peña Nieto, que no se va a dejar convencer, pero sí a una sociedad bastante dispuesta a entender y atender cuáles son sus planteamientos, siempre y cuando estén dispuestos a hacerlos, pero con ánimos también de escuchar. Y yo insisto, en la medida en la cual los maestros no entiendan que la violación del derecho al libre tránsito es una agresión a otros derechos, igualmente válidos como los que ellos defienden, pero mientras sigan ignorándolos y despreciándolos, lo que estamos viendo es un diálogo para ver quién se impone al otro. Unos para imponer la ley, los otros para derogarla, y lo que está padeciendo, y eso regresa al punto de partida, es el diálogo, y me temo que ya a la hora de medir quién tiene más fuerza, pues tal vez no tengamos un vencedor absoluto, porque se olvida que lo que está pasando en el Distrito Federal es un frente de batalla, pero hay movilizaciones sociales en otras partes del país, no solo por los maestros del CENTE, sino por otros motivos. Denise, ¿querías agregar? Sí, me parece que Sergio tiene un buen punto en cuanto a que ninguna de las dos partes logra convencer. Si el gobierno no logra convencer de las virtudes de la reforma educativa y no logra explicarle a la sociedad por qué la importancia y la urgencia de una reforma y las implicaciones que va a tener. Y por otro lado vemos a maestros que tampoco convencen sobre la legitimidad de su causa. Y vemos a una ciudadanía presenciando esto, quedando atrapada en el empate de fuerzas, que se va a dirimir probablemente con el uso continuo de la fuerza pública, y esto sienta precedentes, creo que preocupantes, para otras reformas que vienen, porque si esta se aprobó al 11:45, ignorando las demandas de la disidencia, ¿qué va a pasar con la reforma energética, por ejemplo? Que también entraña consecuencias profundas para el manejo de la política económica, para la cuestión fiscal, para la transferencia de rentas, si no hay una buena regulación sobre la inversión privada que se va a permitir en el sector energético, y que se apruebe a una velocidad extraordinaria, porque creo que eso es lo que busca el gobierno de Peña Nieto, la aprobación rápida de reformas, queriendo que esto funcione como un catalizador para atraer inversión y para que así crezca la economía y el PRI pueda quedarse en el poder ad infinitum. Pero creo que lo que ha ocurrido en los últimos días marca un estilo de hacer política y de aprobar reformas que es preocupante, porque sin convencimiento, sin apoyo social, son reformas que van a estar siempre cuestionadas, con poca legitimidad y poco apoyo social, y van a ser controvertidas, como lo fueron tan controvertidas las privatizaciones salinistas y con los resultados que ya padecemos. Bueno, aquí se tocan puntos interesantes y controvertidos. Escucho a Sergio y ahora Denise,
Dice Sergio, y invitamos a Lorenzo a ver qué piensa, dice Sergio que la gente no ha sabido hacerse escuchar, que no han encontrado la manera para transmitirle a la sociedad sus planteamientos, que hay un radicalismo que finalmente no permite tal proceso, y yo digo aquí, ha habido condiciones para ello, han tenido oportunidad los maestros y las maestras de exponer precisamente lo que serían sus planteamientos. Desde luego los medios de comunicación no. Ahí ha habido una campaña de linchamiento verdaderamente insólita, en donde lo que Denise decía hace ratito, que los maestros deberían encontrar la manera de volver a dignificar su trabajo, bueno, con lo que ha sucedido, ha habido un daño moral gravísimo, precisamente desde los medios dominantes, frente a lo que sería un movimiento de disidencia, con el que se puede estar de acuerdo o no, pero aquí hay una herramienta de comunicación para propósitos políticos indiscutible. No se puede negar que ha habido una voz dominante en los medios más importantes del país, precisamente para satanizar, para desacreditar, para infravalorar lo que significa precisamente el valor de una disidencia. Entonces yo digo, vamos viendo si lo que dice Sergio es factible o no, si hubo o no, si hay o no condiciones para escuchar a la propia disidencia. Y ni se diga de la herramienta principal de este país o de cualquier sistema democrático, que tendría que ser el Congreso. El infrapapel, digámoslo así, del Congreso en esta materia es infame. Un Congreso que renuncia a ser Congreso. Un papel que tiene que ver precisamente con este tipo de cosas que han ocurrido, como por ejemplo, votar sin tener el dictamen listo, o votar sin tener una discusión o deliberación realmente de alto nivel sobre un tema tan importante como el educativo. Entonces, creo que también a la hora de reclamar a la parte disidente, desde luego habrá muchas opiniones, creo que es muy importante colocar como un tema principal las condiciones en las cuales se están dando las cosas, en donde los espacios naturales para escuchar las posturas encontradas, las del gobierno de la República, más la de los disidentes, más los que defienden la reforma, que yo no los veo en escena, por cierto, más los defensores de la reforma que en algún lado estarán, digámoslo así. ¿Dónde está ese debate público? ¿Dónde está ese ejercicio donde la sociedad puede escuchar a unos, a otros, en la televisión, en la radio, discutiendo, planteando los asuntos principales de un tema como el educativo? No están. No están, y ese es uno de los principales asuntos que en este momento retratan el momento del país, que genera desde luego una gran insatisfacción y un grado de incertidumbre muy importante. Lorenzo Meyer, ¿qué dices al respecto? ¿Maestros que se dejan escuchar o que no se dejan escuchar? ¿Condiciones o no para ello? Bueno, Carmen, creo que el resultado de largo plazo está todavía la moneda en el aire, pero lo que sí se hace ya evidente es que del lado del gobierno hay muchos resabios de lo antiguo. Es una escuela de hacer política que ya la conocemos. Lo realmente novedoso es la sociedad mexicana, que en este caso los maestros, como señala Sergio y Cepeda Patterson, entre otros, que no han encontrado el tono para dialogar con nosotros. Ya se sabe que no, con el Congreso sí que lo pudieron, porque el Congreso también tiene resabios de lo antiguo, de esas cámaras que no supieron ser cámaras desde el siglo XIX, cuando Cosío Villegas en su historia moderna de México señala que una vez que triunfa la República hay algo, un momento de enorme lucidez en el Congreso donde están los mejores, y luego dice se apaga y ya no vuelven hasta que tiene lugar la revolución. Y yo diría que hasta el día de hoy el Congreso mexicano no sirve. En esta es el momento de no definición, pero que nos va a definir finalmente. El pluralismo, que debería de ser la esencia de la democracia, como lo señalaste, Carmen, no existen los medios de difusión, y los medios de difusión son fundamentales en la democracia.
sin una discusión informada, pudiera no haber fraudes y a la vez no haber democracia. Ahora, en México